tú y yo nos ocupamos de lo nuestro y restauramos esas relaciones deterioradas, estamos empezando a cambiar el mundo. Beso, tan simple como eso, tan simple como un beso, todo puede cambiar. Los incendios en el Amazonas tornaron la mirada de todos hacia los bosques y eso ha sido saludable porque nos ha permitido ver de otro modo el tamaño de lo que está ocurriendo cuando, entre otras cosas, avanzan los cultivos, cuando se descuidan los bosques y estamos perdiendo masas centrales, vitales, para la vida de todos nosotros. Suele pasar así, los científicos trabajan desde hace decenas de años alertando lo que pasa cuando se deforesta, cuando la capa del suelo queda al descubierto y sin embargo, bueno, una catástrofe de esta naturaleza nos torna la mirada, nos hace interesar y demás. Aquí estamos. Y será bienvenido entonces poder abordar la temática todas las veces que haga falta. Adolfo Kingard es un oficial forestal de teledetección en la FAO, en Roma. Está coordinando la evaluación global del estado de los bosques en el mundo, así que nos va a venir muy bien conocer de su trabajo. Adolfo, es un gusto, buen día, ¿cómo estás? Buen día, es un gusto también para mí y bueno, espero poder aportar. Claro, ¿dónde estás en este momento? En este momento estoy en Jujuy, de donde yo soy originario, de vacaciones acá en Argentina. Vamos a ir enseguida al análisis de la Argentina, pero por ahí empecemos por el Amazonas, ¿no? Si quisieras darnos un panorama de lo que se ve de la información que tenemos y si tenés datos de estos días, porque los incendios continúan, no tenemos claro todavía en qué zona exactamente, cuál es la dimensión de los incendios hoy, pero como sabrás, se habla un poco menos de eso ya, ¿no? Sí, bueno, te comento los datos más concretos en los que coincidimos todos y después te imaginarás, eso tiene un mar de hipótesis que no ninguna es necesariamente la final. Los datos concretos son que en junio del año pasado, respecto a este junio, o sea, este año aumentaron un 80% la deforestación detectada por el sistema PRODES del Servicio Espacial Brasileño, que es un sistema de monitoreo de los bosques, es el más antiguo que tiene la Tierra, sistemático, transparente y se publicaba regularmente. Dijiste la deforestación, ¿está bien? Sí. La deforestación, no los incendios, la deforestación aumentó el 80%. Entre junio del 2018 y junio del 2019, si comparas esos 2 meses, tuvimos un 80% de aumento de deforestación. Este sistema PRODES lo menciono porque Brasil desde los 90 empezó a publicar transparentemente el reporte de deforestación hecho por la Agencia Espacial, en donde mostró una enorme deforestación en los 90 y la seguían publicando, y a partir del 2014-13 empezó a bajar. Entonces, digamos, fue una promoción para el intento de la deforestación muy buena. El sistema era transparente. Argentina y casi ningún país del mundo tiene un sistema así, que se publique en tiempo real, que todo el mundo pueda acceder a la información de cómo se hizo, etcétera. Y eso venía bajando hasta, como te digo, junio del año pasado, que comparado con este aumentó un 80%. Y esto coincide, no es la única causa, pero coincide con el aumento de la detección de focos de calor, que es una manera también de ver con satélites donde hay incendios, en un aumento del 82% de este año respecto al año anterior. Estos son 2 datos de la Agencia Espacial Brasileña y de NASA, el de fuego. Entonces, digamos, es muy difícil no hacer esta conexión, ¿no? Aumenta la deforestación y qué es lo que pasa a nivel de ecosistema. Tenés un ecosistema como el Amazonas que naturalmente no tiene los incendios dentro de su dinámica, pero al haberse expuesto en uno de sus bordes por la deforestación, se seca un sector que es frontera entre la agricultura y el bosque, se vuelve un poco más seco que lo que es naturalmente,
y ya se vuelve más propenso a incendiarse. Claro, porque vos pensás en el Amazonas, esa región tiene 100% de humedad, ¿no? Cuesta asociar y entender, bueno, ahora vos con esta idea de la capa lo ponés como con mayor claridad, ¿no? Bueno, es algo que estudiamos mucho a nivel global y regional, que son lo que llamamos fragmentación del bosque. No es lo mismo 1000 hectáreas de bosque dividido en hectáreas todas aisladas entre sí, que 1000 hectáreas en un solo bloque. Un solo bloque tiene un funcionamiento interno, microclimático y, bueno, de biodiversidad muy distinto a un montón de bosquecitos aislados que son como bosques muertos, ¿no? Y también lo que en esta idea miramos el borde. ¿Cuánto hay de borde respecto a cuánto hay de no borde de bosque? Esto, digamos, para cerrar la idea, se dispara el incendio en esta zona un poco más seca del borde de un bosque que naturalmente no lo tiene el incendio como natural, porque la forma de desmontar es, sobre todo en esos lugares tan lejanos, es directamente hacer el cordón y prenderle fuego a todo. A veces ni la madera valiosa se saca porque son muy altos los costos de flete. Entonces se hacen grandes cordones, se incendia todo y es muy fácil que el fuego salte al bosque. Ese sería el proceso principal de lo que pasó en el Amazonas brasileño. Así es, y claramente una acción provocada por el hombre, porque los bosques tienen incendios naturalmente, pero no de esta magnitud. ¿Cómo podemos hacer para establecer esa diferencia? Bueno, mira, pensemos en 3 tipos de bosques, ¿no? Para llevarlo también a algo local. Sí. El palmar de Colón, ahí en Entre Ríos, es un bosque que hace un tiempo, cuando se hizo un parque, se pensaba en protegerlo de los incendios y se empezó a proteger que no pase el fuego de los pastizales de los alrededores adentro del parque. Y lo que vieron los investigadores es que después de un tiempo, esto se ve en muchos ecosistemas, que el fuego es pulso natural, las palmas empiezan a desaparecer porque el incendio, digamos, reactiva, se llama la sucesión de vegetación, para que las palmares se restablezcan. Entonces, después del fuego vienen las palmas y crecen. Cuando vos le sacás el fuego que era natural, ese bosque empieza a cambiar y transformarse en otra cosa. Entonces ahora lo que hace se dan pulsos de fuego en el parque para mantener su ecosistema natural. Más al norte tenemos el Mato Grosso, que es una zona muy deforestada de Brasil, también en Cerrado, que son bosques son húmedos, pero con una estación seca y caducos. Entonces ellos también tienen como parte de su naturaleza los fuegos. Entonces es natural que se prendan y nosotros podemos incendiar más. Pero el Amazonas no tiene en ningún caso el fuego como una condición. Como decías bien vos, dentro del bosque tenemos un 100% de humedad. Vos caminás y te moja los brazos porque es la dinámica que tiene ese tipo de bosque. Entonces los fuegos son completamente antrópicos en el Amazonas. Imagino una especie de manzana con esa capa que citás por fuera como más seca y por dentro todo jugo, ¿no? Y es una cosa así, es cuestión de caminarlo, todos los bosques tropicales húmedos, que donde entras ya sentís el 100% de humedad, porque es la manera en que se preservan. Hay muchas especies que no se pueden desarrollar si eso no está prácticamente al 100%. Cuando vos empezás a hacer borde, otras especies que son más tolerantes a las condiciones de menos humedad empiezan a aparecer y bueno, va cambiando levemente el borde. En este momento, ¿cuál es el proceso que se está viviendo en el Amazonas? No te podría decir. No tenés información satelital, digamos, de lo que está ocurriendo ahora, de si hay focos, si se está trabajando, si eso ha mermado o no, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que yo te mencionaba estos 2 datos que son oficiales de la Agencia Espacial Brasileña, y en mi condición de funcionario del FAO no puedo decirte la información que manejamos que no sea publicada. No, todo bien, entiendo perfectamente. Adolfo, pasando a la Argentina, vengo de la provincia de Córdoba, tanto a la ida como a la vuelta, lo que uno puede ver desde la ventanilla del avión durante varios minutos, cuando ya empieza a descender y se ve el suelo, son figuras geométricas en tonos ocres en la mayoría de los casos, sin casas y casi sin árboles. El campo, que ha sido históricamente caracterizado con esos montes, con esas
con esas formaciones boscosas en algún lado, ha desaparecido. ¿Podrías hablarnos algo de Córdoba en particular o de la Argentina, si querés, vista desde arriba a través del trabajo que con sensores remotos hacen ustedes? Bueno, Córdoba, ¿no? También, ya si vamos a lo particular, casi la mitad de Córdoba, de la ciudad un poco más abajo hacia abajo, ya es la transición con la pampa húmeda, ¿no? Entonces, el ecosistema natural de ahí son los pastizales y los montes que cantan las milongas, de que tal puesto y qué sé yo, son eucaliptos que se plantaron para dar sombra al casco y a las instalaciones ganaderas, ese tipo de cosas. Eso me refiero a la región pampeana. De Córdoba hacia el norte y hacia el oeste, eso es el monte y el Espinal, y ahí sí, digamos, en parte eso ha sufrido una deforestación, pero Córdoba está muy lejos de ser una situación preocupante de los últimos 20 años, ¿no? Pero ha perdido casi todo el monte nativo. Sí, pero eso ha sido un proceso muy largo, no es en los últimos años. No, pero digo, en términos ecosistémicos, el bosque nativo no está. Eso puede la naturaleza reemplazarlo con algún otro paisaje, digamos, o esto forma parte de porque, digamos, si nosotros pretendemos de algún modo tener una mirada sistémica y una mirada que contemple esta nueva misión, o una nueva visión global, ¿no? Sin bosques no es posible la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, yo no sé cuánto tiempo, si llevó más, menos, pero en realidad eso ya no está. Es algo que no tiene el ecosistema, ¿no? No, por eso te decía, sí, efectivamente, sí, sin bosque no sería imposible vivir y las cosas se van deteriorando. Vamos a hablar un poco más de la región chaqueña, pero exponencialmente, ¿no? Lo que te decía de Córdoba, que Córdoba tiene un sector de Córdoba que es pampa húmeda, que originalmente no era bosque. Sí, eso está claro, sí. Y el otro sector donde tiene bosques secos, hay un sector bastante significativo que todavía lo conserva, que es un bosque muy pobre comparado con otros bosques en Argentina, pero que lo conserva, ¿no? Toda la zona de la sierra, Chancaní, que es del otro lado de la sierra, y hacia el norte, cerca del Cruz del Eje, hay algunos procesos inclusive de recuperación de lotes abandonados, porque son zonas digamos, ambientalmente medio marginales, entonces no todas las producciones pueden establecerse y mantenerse, y además al desmontar, esto es lo que está pasando en el Chaco, nada más que en Córdoba pasó bastante antes, se activa un proceso de degradación del suelo que lo vuelve improductivo muchas veces. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Porque no es que se cambió bosque por producción y nos convertimos en una segunda pampa húmeda, no. Después de un tiempo empezamos a perder productividad en esos lugares y a veces hay que abandonarlo. Bueno, y Argentina, además, algo que no mencionamos habitualmente, ¿no? Argentina tiene la mayoría de su territorio desertificado. La mayoría del territorio argentino es desierto y es muy difícil que uno caracterice cuando habla de su país a la Argentina como un desierto, ¿no? Bueno, es un tema delicado y en la jerga técnica, digamos, no se usa la palabra desierto, o se usa para una condición irreversible, completamente antropizada. No es el caso de Argentina, ¿no? Argentina tiene, para ubicarnos en el proceso de certificación, un proceso de degradación de las tierras en zonas áridas o semiáridas, y Argentina tiene 2/3 del territorio en zonas áridas o semiáridas. Por eso cuando ves un número muy grande de certificación incluye esto, pero esos 2/3 incluye toda la cordillera de los Andes, la Patagonia. Y dentro de esas tierras, de ese 2/3 de esas tierras, hay procesos de degradación, pero son mucho más complejos de medir que la desaparición de los bosques. Entonces, hay procesos de todo tipo en un país tan grande como este, en las zonas áridas, pero yo no diría que tenemos una mayoría de desierto, digamos. Sí, quizás es una simplificación hablar de desiertos, es cierto. La desertificación que se ve mucho en el sur de la provincia de Buenos Aires, ahí hay procesos claros, ¿no? Sí, porque ahí tenés, claro, todo el proceso de erosión eólica por destrucción de la vegetación natural y por los cambios en el uso del suelo que aceleran muchas veces procesos que son geológicamente naturales, ¿no? Nos tenemos que pensar que toda la pampa húmeda desde el sur de Bahía Blanca hasta el Chaco es, en términos geológicos, un lugar que se formó por la erosión geológica de suelos de la Patagonia que se van acumulando en la pampa húmeda, que se llama loes, y que hizo que sea tan fértil, ¿no? Entonces, conviven en los sistemas áridos y semiáridos procesos naturales con cosas antrópicas que lo aceleran.
Adolfo, tenemos unos 5 minutos finales y yo te pediría que cerremos un poco el capítulo Argentina, hablando del bosque chaqueño, si querés, de lo que está ocurriendo ahí, y vayamos al mapa global, el mapa de los bosques en el mundo. ¿Cómo podrías caracterizarlo haciendo el resumen que puedas? Bien, no, del bosque chaqueño, digamos, seguro se habló mucho, está claro que son bosques que al cortarlos, al deforestarlos, en algunos casos activas degradación irreversible, como decía, pero el mensaje que me gustaría dejar es, y que Córdoba también podría ser un buen ejemplo, el bosque en Brasil y en Argentina y en toda Sudamérica está principalmente transformado en estos últimos 30 años para la ganadería. Eso, lo que llama el driver de deforestación principal del Chaco no es la soja, sino es la ganadería. Entonces, de algún modo nos interpela a todos nosotros, los argentinos que comemos carne, no sé tu caso, pero es mío, yo como asado con frecuencia, cómo estamos vinculados con este proceso, ¿no? Porque nosotros, sin quererlo, somos los grandes promotores de la expansión de una proteína que no es estrictamente necesaria. Así es, sí. No sé si somos los consumidores de la Argentina o es yo veo que en derredor el mundo de los negocios, especialmente de la política en general, de los decisores, se deshacen de alegría cuando se exporta, cuando se encuentra un nuevo mercado para exportar. Yo creo que el gran riesgo de Argentina es esto, que piense que porque le pidan mayor carne vacuna nosotros vamos a estar progresando. Me parece que ahí está el riesgo. No sé si el consumo local gravita en un modo fuerte, ¿no? Casi el 90 y pico % de la producción ganadera argentina se consume en el mercado local. Argentina consume alrededor de 53 kilos por persona al año. El país que nos sigue en el mundo es Uruguay, que está alrededor del 20 y algo. O sea, somos lejos el país que más carne consume en el mundo y casi todo lo que producimos en Argentina lo comemos nosotros. Por eso es muy gravitante el mercado local. No, es interesante entonces saberlo, porque el cambio de hábito, vamos a hablar en un rato, resulta central en este momento. Central. ¿No? Esto es central. Así que bueno, ese es para mí el mensaje que a veces creo que puede ser nuevo para alguien. Es decir, nosotros somos los responsables de esto que está pasando. Sí, nuevo y un tanto despiadado por esto que vos decías. Es cambiar radicalmente, porque el asado no está asociado solo a una cuestión de gusto, sino que tiene que ver con las cuestiones sociales, con el encuentro con los amigos, con el asadito del fin de... Bueno, todo lo que ya todos acá sabemos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero puede ser que tenga algún número errado, pero entre 50 y 53 me parece que es el último número que vi de Argentina y 21 el de Uruguay. Fíjate después ese número, pero es dramático la importancia que tiene para nosotros argentinos comer carne. Somos el país número 1 del mundo, llegamos a comer 73 kilos por persona al año. Entonces, eso es muy relevante. Bueno, entonces está muy claro, nos dice, en este momento estamos hablando con Adolfo Kyngard, que tenemos que atender el consumo de carne, porque el avance de la frontera agropecuaria tiene que ver directamente con la crianza de ganado, es decir, para poder meter más vacas, para decirlo en criollo, avanzamos sobre el bosque, por lo tanto deforestamos, por lo tanto estamos perdiendo lo que resulta vital para nuestras vidas. ¿Podrías hacernos en los 2 minutos finales un panorama de lo que está ocurriendo en otro lugar del mundo? Nos hemos centralizado en el Amazonas y en la Argentina, pero ¿cuál es el mapa global? Te pido disculpas de los dos. Uno, en Argentina hay una manera que está impulsando hace mucho tiempo los distintos gobiernos, llama MBGI, el manejo integrado del bosque con ganadería, para decirte que hay maneras de producir carne adentro del bosque más sustentable. Pero no estamos hablando de esto, Edgardo. Adolfo. No estamos hablando de esto, Adolfo, estamos hablando del exceso. No quería que no quede el mensaje de que la ganadería necesariamente es mala. Hay maneras de hacerlo mejor. Sí, punto. Pero ahí. Si estamos con el mensaje como para quedar bien a media lengua siempre, las personas no terminan de entender, y lo que debe quedar claro de este mensaje es que tenemos que bajar el consumo de carne, si no Juan Pedro mañana dice, no, yo sigo comiendo carne porque en el bosque también lo hacen, y la verdad que es mínimo eso. Entonces me parece que necesitamos empezar
empezar a hablar con mayor claridad. Vamos al mundo, dale, 2 minutos finales. También es simplificación pensar que es tan lineal la cosa, y si los consumidores, como en otros países del mundo, se preocupaban por saber que lo que consume viene o de una cosa sustentable, no, también es un cambio de hábito que puede ayudar no a la bosque, sino a muchas otras cosas del ambiente. Está bien, te cierro ahí. En el mundo, digamos, Sudamérica es el campeón mundial de la deforestación. África tiene un proceso de degradación más localizado por extracción de carbón y cosas muy chiquititas, pero no mecanizado, industrial como Sudamérica. En Asia hay un problema muy grande en las zonas tropicales con el avance de la palma aceitera, que es un gran enemigo de los bosques tropicales húmedos hiperdiversos. Y la última amenaza, la amenaza más, digamos, más reciente en términos científicos, es una cosa que se descubrió que se llama peatlands, que son como turberas. Las turberas son un montón de materia orgánica metida en el suelo sin descomponer en zonas muy frías. Bueno, ahora estas peatlands son lo mismo en zonas tropicales, se descubrieron hace no mucho. Entonces en Indonesia, en Brasil, en todo el cordón tropical, son miles y miles de toneladas de CO2 que están bajo el suelo y que se deforestan en estos lugares porque se puede hacer arroz o se puede hacer palma aceitera, y que generan un nivel de emisiones extraordinario y irreversible. Entonces, eso en Asia está siendo muy destacado. En Indonesia, un país que tiene muchas hectáreas de 31 millones de hectáreas en los últimos 30 años. Parece que el cultivo de palma ha dejado de lado, ha deforestado, ¿no? Eso es una superficie como Alemania casi. Es gigante, pero lo que es importante es pensar en la palma, que la palma solamente crece en bosques tropicales húmedos que generalmente son hiperdiversos, pues no son miles de especies que todavía no están ni siquiera descubiertas y que va a ser irrevertible recuperarlas. No crece en otro lado que no sea ahí, por eso la palma es tan enemiga del bosque. Claro. Adolfo, se nos acabó el tiempo, te agradecemos especialmente este rato con nosotros, los datos y el modo de ayudarnos a pensar. Un gran abrazo. Un gran abrazo, muchas gracias. Adolfo Kingard es oficial forestal de teledetección en la FAO en Roma, está ahora en Jujuy, está coordinando una evaluación global del estado de los bosques en el mundo. Mucho para pensar, mucho para hacer.